Agradezco que estéis aquí, porque sé que hay muchos actos por Sanlúcar últimamente y bueno, que he venido hasta aquí, hasta ahora, pues les agradecer siempre, ¿no? También agradecer a la Delegación de Cultura que nos ha cedido este espacio de biblioteca para llevar a cabo este acto que desde la plataforma de Palestina y el Sáhara, que tenemos aquí en Sanlúcar, vimos necesario hacer esta conferencia y que estos expertos pues dieran sus puntos de vista, una visión diferente, ¿no?, de lo que está ocurriendo en la franja de Gaza, Cisjordania y Líbano y también en otros países de Oriente Medio, y el impacto que puede tener tanto de cara al futuro como ahora mismo para nosotros y para ellos. Por dar unas pinceladas a la actualidad, que aunque ya lo sabemos por los medios y demás, pero es esa información que nos llega, ¿no? Simplemente pues describir la situación en la que está pasando Gaza. Desde hace un año Israel ha lanzado más de 70.000 toneladas de bombas, superando con creces las que se lanzaron en la Segunda Guerra Mundial sobre Londres, Hamburgo, Dresde y Japón. Gaza es el conflicto más bien, la masacre más letal desde el principio del siglo, con una tasa de mortalidad de más de 4.000 personas mensuales, que ha llegado en un año a 44.000 personas asesinadas, de los cuales el 70% son mujeres y niños. A todo esto hay que añadir más de 10.000 personas también desaparecidas entre los escombros, más de 100.000 heridos, entre ellos miles de amputados y casi 2 millones de personas en desplazamiento constante, ¿no? El 87% de Gaza está en órdenes de desplazamiento forzoso, que no son evacuaciones como eufemísticamente nos hacen creer el gobierno sionista. Todo esto unido a la violación del derecho internacional, con amenazas y boicoteando la ayuda humanitaria, a no permitir la entrada de camiones, está provocando una hambruna que está llevando no solamente a la muerte por las bombas que les tiran, sino también por inanición y por la falta de medicamentos y de agua y por enfermedades crónicas, claro. Como sería muy largo de seguir escribiendo esa situación y para eso están aquí estos expertos, pues voy a pasar a hablar un poquito de ellos, poner unas pinceladas sobre los dos, ¿no?, y que tengáis un poquito de idea de quienes están aquí sentados en esta mesa. Es un orgullo y un honor que estéis aquí. Damos las gracias de corazón que hayáis venido con nosotros, ¿no? Pues Juan Hugo González, que está en la esquina allá, es gaditano. ¿Me veis mirar? Sí, que esto tiene una megafonía regular. Es un activista por la paz, anticapitalista y antiimperialista, que desarrolla parte de su tarea contrainformativa como analista en distintos medios nacionales e internacionales de prensa y radio. Hasta 28 años como alcalde, ¿no? Y hizo una transformación, lo importante es que transformó Puerto Real. Y también lo conocéis porque se ha conocido mucho como al de Jerez, ¿no?, porque fue llamado a declarar por el juez que hoy es ministro de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska. Fue acusado de un delito de injurias graves al rey a causa de las declaraciones hechas en un acto que hubo por la Segunda República en los barrios. En ella se acusaba a Juan Carlos de Borbón de ser de condición corrupta, entre otras expresiones. Declaró ante el juez como imputado de un delito de injurias contra la corona, por llamar a Juan Carlos de Borbón hijo de crápula. Señaló que los escarceos amorosos del monarca, es que hoy, ahora mismo dices tú, pues esto es verdad, pero claro, esto estamos hablando de 2008. Dice, escarceos amorosos del monarca no le parecían mal, los tenga, pero que no se paguen con los fondos reservados, ¿no?, del Estado. Y en aquel discurso Barroso dijo que a Borbón, si algo hay que aplicarle, es la ley de extranjería y no a ningún emigrante que viene a construir el país. Y añadió que al rey, aunque no le colguemos con los intestinos de los obispos, ¿era así? Lo tendremos que echar más temprano que tarde de forma democrática. Por estas cosas fue condenado a pagar 6.840 euros de aquellos tiempos. En abril de 2009 volvió a acusar al rey de genocida por responsabilidad como supremo jefe de las Fuerzas Armadas de España por mandar al ejército a la guerra de Irak. ¿No? ¿No fue por eso? Por la entrega que hizo el Sahara, por eso estamos aquí, al rey. Bueno, pues yo lo he cogido esto así, bueno, pues igual, bueno, ya está. Era contra el rey. La cuestión es que iba contra el rey a todo esto, que ahora nos parece, yo qué sé, normal que hiciera eso, ¿no? Pero en aquellos tiempos no era normal y de hecho tuvo que pagar una multa que no sé si ahora se le puede pedir que la devuelvan o no. Bueno, pero que devuelvan ese dinero porque... bueno, pues esto le costó a él luego perder las elecciones ya en 2011, ¿no? Estas cosas.
Ante esta nueva situación decidí apuntarse al paro y hacer políticas sin las limitaciones que un cargo les oponía. Y yo pensé que más contarte, creo que ya más o menos he hecho todo. Eso, así, sí, aquí debo esto, que ha sido uno de los dirigentes municipales más carismáticos y representativos de la izquierda andaluza. Ha liderado en España las más importantes campañas de solidaridad con el pueblo saharaui y América Latina, en especial con la Revolución Sandinista, y participa activamente en Chile, participó en el referéndum contra el dictador Pinochet. Pero sobre todo destaca apoyo al proceso revolucionario cubano y a Fidel Castro. Allí decidió exiliarse más de 10 años. Es un defensor de Cuba, como ya nos hablará luego, y de sus políticas. Y hoy está aquí invitado también como analista de estos temas que nos preocupan y os dejo la palabra porque sé lo que tienes que hablar. En fin, la cosa está complicada. No hemos venido aquí a hablar de Ucrania, ni hemos venido aquí a hablar de Palestina y también del Sáhara. Pero bueno, quería hacer esta introducción porque además las dos guerras están muy enlazadas. Si Rusia no puede atacar a Estados Unidos, ¿qué está haciendo? Está dando armas a Irán para que dispare a Israel, está dando a los hutíes de Yemen para que disparen contra los americanos. O sea, todo está absolutamente enlazado, como no puede ser de otra manera en geopolítica. Bueno, yo tenía dos opciones hoy para hablar un poco de Palestina y realmente he tenido una presentación hecha con 40 o 50 transparencias, pero bueno, al final, como no había tampoco la posibilidad de proyección, no estaba clara, al final he optado por hacer algo más, quizá un poquito más breve, pero también quizá más duro, por así decirlo. Voy a intentar, con frases así muy lapidarias, ir derribando los mitos que hay con el tema de Israel y de la guerra contra Palestina. Tengo mucha información, tengo resoluciones de la ONU, tengo documentos desclasificados, si alguien quiere preguntar dónde sale algo, digo, tengo cierta información aquí, también en digital, y tengo también la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos para afianzar algunas de las afirmaciones que voy a hacer aquí. Pero luego lo que sí nos gustaría es que, ya digo, voy a intentar ser breve, si es posible, y luego que podamos entablar alguna conversación o algún debate para que podamos contrastar los puntos de vista, que de eso se trata, ¿no? Esto no se trata de, si no, cogemos y echamos en YouTube en una charla y ya está. Aquí, que estamos en vivo, presencialmente, creo que estas cosas se enriquecen bastante con las aportaciones del respetable, ¿no? Bueno, pues voy a hacer, como decía, voy a desgranar el conflicto israelí, que no palestino, el conflicto sionista más bien, con algunas afirmaciones que iré contrastando con información que tengo por aquí. Bueno, para empezar, y contrariamente a lo que dicen todos nuestros medios de comunicación, quería empezar con una afirmación que puede sonar para algunas personas contradictoria, pero que al menos muchos de los que estamos aquí tenemos muy clara. Hamas no es un grupo terrorista, ni de coña. ¿Por qué lo digo? Porque hay una resolución internacional, la 3070, que dice que cualquier país que está colonizado y que está sometido a opresión de cualquier tipo tiene todo el derecho a defenderse. Pero no solamente todo el derecho a defenderse, sino con todo lo que tenga a su alcance. O sea, si tengo piedras, si tengo coste del motor, y si tengo armas, pues armas, ¿no? Y dice que cualquier acto de estos son legítimos, incluido la lucha armada. Esa resolución, ya digo, está aquí, si queréis la leo textualmente, la 3070. Pero bueno, creo que no merece la pena, porque la podéis encontrar en mi página web, está colgada, completa, etc. No hay problema. Pero fijaros, para la gente que vivimos en Occidente, creemos que lo que nosotros pensamos, decimos y creemos en este lado del mundo es absolutamente real y es lo único que se puede pensar. Y resulta que cuando empezamos a hablar de Hamas, el 80% de la población mundial de los países del mundo considera a Hamas como un grupo político. ¿Quién considera a Hamas terrorista?
la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Australia, y en este caso creo que era Egipto, sí, Egipto, porque como son hermanos musulmanes, nos llevan bien entre ellos, pues la forma de juzgarlo es de reconocerlo. Pero el resto del mundo, que es prácticamente toda la población mundial, reconoce además solamente como grupo político, ¿no? La resistencia política, lo mismo que circular, ¿no? En el Líbano, un partido político que además tiene un brazo armado, porque normalmente todos los grupos revolucionarios o todos los grupos antisionistas que hay en Oriente Medio tienen un partido político por un lado y un brazo armado por otro. Lo que le pasa al grupo Al-Fatah, conocéis por supuesto la historia de Arafat y compañía, pero eso se repite en todo este colectivo. Y por supuesto, el 7 de octubre, que es cuando empieza la acción militar de Hamas contra Israel, no fue un acto terrorista, sino una acción militar. Mira, hoy, lo digo, no está mirando la información porque es que se sucede todo muy rápido. El gobierno de Israel, del Estado sionista, Netanyahu ha dado la orden de que el periódico que más se lee en el país, que se llama Haaretz, para entendernos el país de Israel, pues que corte todas las conexiones, que no den nadie entrevistas, que le quiten toda la publicidad, todo. Quieren hundir a ese periódico. ¿Por qué? Porque hace muy pocas semanas el editorial de Haaretz dijo que la gente de Hezbollah eran freedom fighters, luchadores por la libertad. Eso al tipo que escribió aquello lo hicieron rectificar, pero ha habido dos o tres cosas de este tipo y quieren acabar con ese diario, que ya digo, es como si fuera el país del Estado español. Bueno, Gaza era considerada la mayor campo de concentración del mundo, una cárcel al aire libre, era una olla a presión desde hacía muchos años, no podía entrar alimentos, apenas unas poquitas horas de electricidad, prácticamente no había agua, insumos para hospitales, cemento, hierro, ese tipo de cosas no podían entrar en la franja porque estaba totalmente controlada, hasta que el personal se harta, pues de estar 70 y tantos años jodido, pero además los últimos, desde que ganó las elecciones democráticamente, pues en ese momento el bloqueo se cerró muchísimo más y bueno, pues el personal se harta, revienta esa olla a presión. ¿Y qué es lo que hace el 7 de octubre? Pues monta una operación para conseguir rehenes. ¿Por qué? Porque en las cárceles del Estado sionista hay más de 5.000, bueno, había cuando empezó esto, más de 5.000 rehenes, muchos de ellos sin juicio, niños, menores de edad, mujeres, gente sin ningún tipo de cargo, de detención administrativa, como se llama, y la única manera de soltarlos era intercambiando los dos. Entonces montan una operación militar para capturar rehenes. Y bueno, pues llegan los medios de comunicación, que al final se demuestra que lo que habían hecho era contratar a una empresa mediática para que creara rumores falsos y montan una historia que hasta el propio presidente Biden llega a decir que ha visto a los 40 niños decapitados que llegaron a decir en su medio de comunicación. Entonces, esto es como el fake este de Ricky Martin antiguo, pues bueno, y además el Biden está chocho, pero llega a decir que sí, que yo lo he visto, ¿no? Y que además había no sé cuántas mujeres violadas y mil cosas como esta. Y empiezan a repetir chalaburos de este tipo, pero todavía hoy, si nos enganchamos con una tertulia en los medios de comunicación del Estado, pues se habla de los niños muertos, se habla de la violación, etc. Yo tengo otro informe de 70 páginas de la ONU diciendo que no hay ninguna evidencia de violación. Y el New York Times dijo que la única prueba de violaciones que había, que eran dos mellizas de un kibutz que estaba al lado de Gaza, era falso. Lo recogió Alma Yadin y a los 2 días el New York Times dice lo mismo. Pero sin embargo, el tema de la violación, eso lo seguimos creyendo como si fuera un dogma de fe. En fin, ahora explicaré que incluso la mayoría de las muertes que se sucedieron en Gaza eran de fuego amigo. O sea, sabéis que pues en la guerra puede haber errores, etc., pero en este caso ni siquiera son errores. Lo declararé más adelante. Voy rápido. Otra idea que quiero que tengamos clara, al menos, es que hace falta un cambio de paradigma absolutamente a fondo con el tema de Israel, porque Israel no tiene derecho ninguno a existir. Y lo digo con todas las letras. ¿Por qué? Bien, porque la ONU, cuando se crea el Estado de Israel, no tenía competencias para crear un Estado
jurídica. Eso es absolutamente falso que la tuviera. Tampoco dijo que se creara el Estado, que recomendaba un plan de partición, ¿no? Así que el acto de creación de Israel es nulo de pleno derecho, absolutamente. Y luego, porque todas estas cosas que nos cuentan, de que los pobres judíos, ¿dónde van a ir?, que vuelven a su tierra después de 2000 años, ese sí que es un cuento chino, con perdón para los chinos, que nadie se puede creer. La inmensa mayoría de los que viven en Israel son europeos y europeas. Se puede ser judío, en fin, por línea materna, también se puede ser judío por conversión. Si nos vamos a Marruecos, vemos que hay ermitas en medio del campo de rabinos que venían en el siglo XVII a predicar. Rabí Ben Diwan tiene una ermita, tiene una romería en la que se le hace, allí cerca de Chagüí, porque este hombre vino a convertir a gente al judaísmo. O sea, que no nos creemos que ahora los europeitos blanquitos que son házaros tienen derecho a la Tierra Santa. Es como si mañana vienen a decir gente de Túnez o gente de Egipto, como algunas veces dicen, que es que Al-Ándalus era suyo, y ahora llega alguien y vamos a hacer la partición, venga, para los cristianos tanto y para los musulmanes tanto. Esa cosa que hemos traído, que hemos pensado, algo absolutamente lógico, es una auténtica charadura que no se sostiene de ninguna de las maneras. De hecho siempre lo cuento, quienes me conocen saben que me he hecho un análisis de ADN para ver cuáles son mis líneas genéticas y las etnias que confluyen en mi árbol genealógico. Bueno, la mayoría de las empresas que hacen en el mundo análisis de ADN son judíos. ¿Por qué? Porque ellos están buscando un gen que se llama gen Cohen que demostrara que yo era judío. Pero eso es como si alguien que dice que del Madrid tengo genes del Madrid. Pero ¿cómo va a tener un gen algo que se puede elegir, que puedes convertir? O sea, es una chapada, claro. De hecho, empezaron buscando esos genes, después la ciencia demuestra que todo es mentira, y ahora en Israel, para hacerse una prueba genética, resulta que tienes que llamar a un juez que te haga y te dé para sobre un asesinato, porque nadie puede hacerse un análisis genético porque se hunde todo el cuento chino de que Israel son gente que vuelve a su tierra 2000 años después, cuando realmente los verdaderos semitas son los palestinos que siempre han habitado esas tierras. Lo que pasa es que la gente puede cambiar de partido de fútbol, de equipo de fútbol, puede cambiar de religión y puede cambiar de lo que sea, en 2000 años, fijaros. ¿Cómo vuelvo a mi casa 2000 años después? ¿No? O sea, de verdad que es una estupidez pensar algo así, y lo creemos por Hollywood, no por otra cosa. Luego también decía, fijaros, cuando empieza el 7 de octubre, empieza la guerra, nos ponen en Amazon nos ponen la serie Golda Meir, que me dio un coraje, digo, bueno, pero parece mentira que ahora hay que santificar a esta señora que dijo que sí, que ellos ocuparon Palestina porque ellos vivían nadie. Era un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Y justamente eso ya se demostró que es falso. En el 48, cuando se crea el Estado de Israel, se produce una expulsión de alrededor de 750.000 personas que tienen que irse de ahí porque los van a matar, porque lo están matando, grupos terroristas que luego conforman el ejército, y además tenemos hasta premios Nobel que eran terroristas de esos grupos que estaban matando gente. Había un cura en Cádiz, un monje en Cádiz que estaba en Tierra Santa, que dijo que estaban matando a los palestinos en la entrada de los pueblos, los dejaban ahí colgados, abrían las embarazadas, les sacaban los niños, los dejaban ahí puestos, para que cuando alguien viera lo que eran capaces de hacer, cuando fuera el siguiente pueblo ya no quedara nadie, ¿no? Eso lo contaba un religioso ya fallecido hace relativamente pocos años. En fin, Israel no es un Estado, nosotros no decimos, intentamos no decir hablar de Israel como Estado, yo siempre